¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? En este nuevo vídeo vamos a terminar la parte del perfil del usuario. Nos quedaba lo que era actualizar el perfil, la parte de las imágenes. Entonces, lo que vamos a conseguir es algo como esto. Primero, arreglaremos también la parte esta del menú en el que aparece un montón de opciones y que deberían de aparecer pues solamente aquellas opciones del menú que correspondan si el usuario está logueado o el usuario no está logueado. Es decir, si yo hago un logout, ¿no? Que me venga aquí para poderme registrar o para poderme hacer el login. Y si hago el login, @gmail.com, le meto la contraseña y hago el login, pues me lleve al perfil del usuario y además pueda yo ir al update profile, al profile o al logout. Y en el update profile que me aparezca las opciones que ya teníamos, en el ID que no se puede cambiar, el email que no se puede cambiar, el rol que no se puede cambiar. Solo podríamos cambiar, por ejemplo, el nombre y al ir, por ejemplo, aquí y pinchar, aparecería el nuevo cambio y no lo estoy viendo. Ahí, update profile, aquí esto ha cambiado ya. Y que si quiero subir, cambiar la imagen, también pueda cambiar esa imagen, y que yo me salga de aquí, vaya otra vez al 17 y esta imagen debería de estar actualizada, pero no la veo. A ver, es quizá haya que suscribirse a los cambios, que no lo tengo. Es gmail.com, pues la imagen no me la ha transformado. A ver, use profile. Un momento. Es que era el 17 sí, el 17. Vamos al update profile, cambiamos la imagen por esta. Me estoy liando yo. Update profile. Ahora, claro, si nosotros podemos cambiar la imagen, pero si no lo grabamos, no se cambia. Es decir, no hace la subida de ese fichero. Haría la subida momentánea del fichero, pero no se actualizaría el usuario. Entonces, ahora si vamos al 17, aquí nos aparece. Ahí está la imagen cambiada. Bueno, pues eso es lo que queremos conseguir. Entonces, ahora voy a arrancar esta aplicación aquí. La otra la voy a parar, tanto el backend como la base de datos, como todo. Y también voy a parar lo que es el Docker Desktop para no liarnos. Y empezamos aquí. Estamos el raíz del proyecto. Recordad que tenemos 3 carpetas, una para el frontend, otra para el backend y luego otra para los tests end-to-end. Nos vamos al backend, cd y hacemos un npm run docker db dev. Eso arrancará la base de datos. Ahora otra vez al backend, npm run nest dev. Eso arrancará el backend. Y por último nos vamos al frontend y npm run ng serve dev. Y eso me abrirá mi aplicación frontend. Ahí está. Vale, ahora como vemos, esto lo pasaré en el próximo vídeo, control de errores. Vamos a poner aquí para ver la consola. Y aquí vemos que tenemos todo otra vez como antes. Aquí solamente nos debería aparecer estos dos, puesto que yo no puedo acceder al perfil del usuario si ni siquiera está registrado. Y esto lo toma del token que tenemos en la local storage. Vale, entonces vamos al lío. Tenemos una tarea por delante bastante amplia. La vamos a dividir, si es muy largo, en diferentes vídeos, y si no, pues intentaremos hacerlo en uno solo. Lo primero, vamos a ver el código, nuestro código. Vamos a ver la parte de backend, cómo está implementada, esto del UseDate profile. Bueno, tenemos aquí un get para las imágenes, para obtener las imágenes. Tenemos también un upload para subir las imágenes a esta URL, users upload. Aquí tenemos una lógica sencilla que sube un fichero, el cual luego de la request obtenemos el usuario que está haciendo esa petición de subir el fichero. Obtenemos una URL para la subida de imágenes, que en este caso lo tenemos dentro de uploads, profile image, y posteriormente el nombre del fichero. Lo hemos pintado aquí para saber que todo viene correctamente. Utilizamos un user service actualizando un usuario a partir de su user ID
y pasándole nada más que el profile image, que es lo que se va a grabar en la base de datos. O sea, el fichero se subirá a una carpeta y el nombre del fichero para poder acceder se subirá a la base de datos. Esto para que se suba el fichero a la carpeta correspondiente, previamente tiene que pasar por este storage, que lo que hace es a la URL que le indicamos aquí, coge el fichero, lo parsea, el nombre, le cambia el nombre, le añade un UUID v4 al final y luego pues eso lo que hace es grabarlo en este destino y cambiarle el nombre. Todo esto antes de que nosotros, vamos a cerrar aquí algunas cosas, de que nosotros hagamos esta parte. Es decir, cuando ya entra aquí hay un interceptor, ese interceptor lo que hace es obtener un fichero y mandarlo a la función storage, que se encarga de guardarlo en la carpeta y cambiarle el nombre. Dicho esto, esa es la parte del backend, que parece estar bien implementada. Tenemos también un get profile image, que lo que hace es buscar en esta ruta, la carpeta que habíamos dicho, el nombre del fichero que nos llega por parámetro. Esto va a ser utilizado por los SRC de las imágenes para pintarlas en el frontend con Angular. Entonces es una ruta que que no necesitamos nosotros acceder desde la URL ni desde ningún menú, es simplemente para las imágenes. Dentro del SRC ponemos esa ruta y nos recuperará esa imagen. Bueno, visto el backend, que parece estar bien, vamos a ir al frontend y vemos en el SRC nuestra aplicación, los componentes, el update user profile. Y aquí vamos a abrir este y el de estilos. Vale, el de estilos parece tener todo implementado correctamente. No vamos a meter más nada. Vamos a la lógica. En la lógica tenemos un ng-init, un update profile. Simplemente tenemos estas dos funciones. Inicialmente lo que hace es crear un formulario de tipo forbuilder con el método group y le añade ID, email y name. Y aquí tenemos el to-do profile image, que es lo que vamos a hacer nosotros hoy. Vale. Luego hay un out service para obtener el ID del usuario y este ID, una vez obtenido, internamente esta función getUserID lo que hace es decodificar el JSON Web Token getUserID, lo que hace es decodificarlo y devolver ese usuario, ese ID, el ID de ese usuario. Vale. Una vez que obtenemos el ID y como vamos a hacer otra promesa, una promesa dentro de una promesa, no son promesas, son observables, pero son funciones asíncronas igualmente, pues lo que se hace es el switch map para que le dé tiempo a esta segunda función asíncrona, obtener el perfil del usuario, el usuario completo, accediendo a la base de datos y también accediendo al backend. Eso tardará un tiempo, se resolverá el primer observable y después se resolverá el segundo. Es decir, es como tener una función asíncrona dentro de otra función asíncrona. Por tanto, no podemos utilizar map aquí, sino switch map. Vale, ¿esto para qué lo necesitamos? Pues necesitamos el usuario para decirle al update profile form, nuestro formulario, que lo hemos llamado así, que coja los valores que nos llegan de ese usuario de la petición y los acepte, porque inicialmente están todos en null, para rellenar y así poder pintar la vista, la cual pues me muestra los diferentes inputs. Tenemos el nombre del usuario, también tenemos el email y también tenemos por aquí un botón. Nombre, email y por aquí arriba tenemos el ID. Ahora de lo que se trata es, ya tenemos el ID, el nombre, el email, pues de pintar lo que es la imagen del avatar y crear una parte para poder meter un botón de ficheros para recuperar una imagen. Esa imagen se va a sustituir por la que teníamos y posteriormente cuando le demos al botón update, este de aquí, update profile, se va a subir ese nuevo usuario con la nueva información, ¿vale? Entonces tenemos esa pequeña tarea. Vamos a ir por aquí a la parte de arriba y necesitaremos la API URL del environment para acceder
al backend. Este environment necesitamos importarlo, por supuesto, y eso lo hacemos de esta manera. Vamos a venir aquí, así. Una vez hecho eso, ¿qué vamos a necesitar más? Pues un input de tipo file, que lo vamos a llamar file unload, y quiero que veáis una cosa que os la voy a explicar de Angular. Vale, este no lo hemos puesto, ¿no? ViewChild, que vamos a poner aquí. ViewChild, element ref, file unload. ¿Qué es lo que significa todo esto? Bueno, esto es una vista que va a ser referenciada como un elemento del DOM a partir de este identificador. Nosotros lo hemos llamado file unload. El identificador deberíamos de llamarlo exactamente igual, pero lo podría llamar de otra manera. Y este static false significa que esa referencia no se va a hacer efectiva hasta que toda la vista del componente no esté renderizada. Simplemente es una manera de acceder a los elementos del DOM referenciándolos con este elementRef, que es una clase de Angular especial, y este ViewChild es un decorador que nos permite hacer toda la magia. Lo mismo que hacía en jQuery, cuando nosotros hacíamos algo parecido a esto y poníamos aquí un file unload, pues esto de aquí arriba está haciendo esa magia que hacía el JavaScript de jQuery, el obsoleto jQuery, de esta manera. Vale, nada más. Dicho esto, ¿qué pasa aquí? Pues que no está reconociendo ni ViewChild ni está reconociendo elementRef. Vale, como he hecho eso, control punto. Si tú le das a control punto, te sale en las primeras opciones importarlo. Ok, dicho esto, vamos aquí a cerrar algunas ventanas, que tengo más ventanas abiertas que pelos en la cabeza. Y vamos a definir una especie de interfaz para este tipo de ficheros. Esta interfaz va a contener lo siguiente: file de tipo file unload, que vamos a tener que crearlo. Este file, nuestro fichero, va a tener dentro tres parámetros: la data, que inicialmente es null, y aquí irá el fichero; in progress, para saber si está en progreso de subida o no; y el porcentaje de progreso que lleva, para poder con este parámetro representar una barra de progreso en el frontend. Este file unload lo tenemos que crear dentro de interfaces. Por aquí, parse, intersectos, interfaces. Nos vamos a crear una nueva interfaz que la voy a llamar file unload.interface.ts, y lo que va a tener es lo que acabamos de decirle: los tipos que va a aceptar. Aquí pongo any porque un fichero de tipo imagen puede venir en base 64, binario, etcétera. Poniendo any, solucionado. Este sí va a ser un número, progreso, y in progress es un booleano que tendrá el valor false inicialmente o true cuando se empiece a subir el fichero. Dicho esto, vamos a importarlo, file unload. Ahí ya tenemos esa parte. Tenemos definido el for group, UseDayProfile for. La base URL la vamos a poner por aquí, de tipo protected. Base URL, dos puntos, de tipo string, va a ser igual a nuestra base URL que habíamos declarado aquí. Ok, seguimos. Constructor. ¿Vamos a necesitar algo más por aquí? Creo que no. En el inicio, el formulario tiene ID, email, name. Le vamos a meter también el rol con minúsculas. Este va a tener un value null, null inicialmente, y disabled. Esto lo podemos hacer desde aquí. Disabled true. Eso va a hacer que este botón esté deshabilitado y no se pueda cambiar. Igualmente, en el backend es imposible de cambiar, porque eso tiene que estar así. Required. Vale, y entonces este está deshabilitado. Este es el único que podemos cambiar. Y ahora vamos a añadir también el profile image, el cual no es requerido, por tanto lo vamos a poner así. Y tenemos nuestro formulario. Vamos a quitar esto ya, que ya lo estamos haciendo. Ahora, el disk out service. Esto podríamos hacer un subject behavior subject, para
el ID, el user ID, en vez de acceder directamente al get user ID. ¿Por qué? Porque ese ID, si yo me logueo, con un usuario tengo el ID 17. Si me vuelvo a loguear con otro, tengo el ID 18. Pero si no ha sido comunicado aquí, pues aquí este ID va a seguir siendo el 17. O quizá no, porque está suscrito, ¿vale? Pero yo qué sé, yo haría un user ID en un momento. Vamos a ir al Authentication Service y lo implementamos. Y así veis también otro tipo de cosas, cómo se implementan los Behavior Subjects. Los Behavior Subjects son variables que van a estar en toda la aplicación y van a ser, cuando tú estás suscrito a esa variable, a esa constante, sí, a una variable, porque puede cambiar, vas a ser informado cada vez que cambia y no necesitas estar continuamente refrescando el valor de esa. Es a nivel genérico, estás suscrito a ese subject. Vamos a ir a lo que habíamos dicho, Authentication Service, dentro de servicios, aquí, y vamos a ver cómo podemos hacer esto. Bueno, tenemos aquí el constructor. Vamos a crear uno para el ID del usuario y otro para saber si el usuario está logueado o no, ¿eh? Esto lo voy a hacer de la siguiente manera antes del constructor. Private is logged subject, ¿vale? Ponerle alguna fórmula para que identifiquemos que eso es un behavior subject. Y behavior subject lo vamos a importar de RxJS y este va a ser de tipo boolean. Inicialmente va a ser igual a un new behavior subject y tenemos que darle un valor inicial, que en este caso, cuando nosotros iniciamos la aplicación, el usuario normalmente está, vamos a poner aquí boolean, no creo que sea por eso, por lo que me está dando ahí está behavior subject, está bien escrito, ¿no? ¿Qué dice? Behavior subject. Es que he puesto vale. Perdón, pues behavior subject. Vale, ya tenemos ese isLog subject, que es un behavior subject de tipo boolean con valor false. Ahora, para poder cambiarlo o para poder acceder a su valor, necesitamos tener una variable que apunte a ese behavior subject de tipo observable. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues utilizando más o menos el mismo nombre, isLogged, y añadiéndole un dólar para identificar que eso es un behavior subject, le ponemos observable de tipo boolean y le decimos que es igual a this.isLoggedSubject. Ya está apuntando al behavior subject que acabamos de declarar, pero hay que decirle que tiene que ser as observable, como un observable, así. Y esta es la forma de crear una variable que nosotros ahora podemos setear o getear, hacer un setter o un getter de ella e incluso destruir, ¿vale? Inicialmente está en falso. Pues esto sería para la autenticación, para saber si el usuario está autenticado o no. User is logged, esto tiene que ver con authenticated true o false. Y ahora hagamos lo mismo para el ID. Vamos a utilizar ID del usuario. Pues lo mismo que antes, ¿no? Ahora lo voy a copiar ya que sabéis cómo se hace y lo he explicado. Voy a hacer lo mismo para este ID de usuario. Simplemente creo un user ID subject de tipo behavior subject que puede ser numérico o nulo. Lo creamos y le damos nulo al iniciar, al inicio, y ahora creamos la variable para utilizarla como un observable. Bueno, hecho esto, vamos al login y aquí nos dice to do y login for valid. Vale, esto es una cosa que tendremos pendiente, la validación. Pero vamos a ver, vamos por aquí, pipe, map, local storage. ¿Qué haremos cuando hagamos un login con respecto a las dos variables que acabamos de crear? Bueno, pues nos vamos a suscribir y a comunicar el estado del usuario que está autenticado. Para ello, primero vamos a poner aquí lo que vamos a hacer. Tener su ID y sus
suscribirse a los posibles cambios. Esto pues nos vamos a crear una función para no ensuciar mucho esto, para obtener ese ID, get user ID, y nos suscribimos. Este get user ID lo teníamos por aquí, ¿vale? Ya creado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es suscribirnos a él, porque esto devuelve un observable de tipo number, y así cada vez que nosotros hagamos un login vamos a obtener el nuevo ID del nuevo usuario que haga el login. Ahora vamos, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a comunicar el estado del usuario autenticado, es decir, vamos vamos a setear o a darle un valor a isLoggedSubject. This.isLogged, yo no sé si es aquí, ¿no? ThisIsLogged.nest, no creo. ThisIsLoggedSubject, ¿vale? Le vamos a decir que esto tiene un nuevo valor aquí, el true. O sea, nosotros dentro de nuestra propia servicio podemos modificar el valor del LoggedSubject, el cual es privado y solamente lo podemos modificar aquí dentro. Pero si nosotros queremos acceder a ese valor, lo vamos a tener que hacer a partir de esta variable, de este observable. Es decir, que fuera de este servicio, nosotros no podemos llamar a isLoggedSubject, sino que tendremos que llamar a isLogged. Y este nos va a dar el valor de lo que tenga este, puesto que este está mirando a este como un observable que está pendiente de los cambios de este, ¿vale? Esto se hace así, es decir, internamente es un subject behavior que es privado para uso interno del servicio y públicamente es este al que nosotros tenemos que suscribir, ¿vale? Dicho esto, ya tenemos las dos cosas que teníamos que hacer. Uno, obtener el ID a partir de una función y comunicar que ahora el usuario está logueado. Son dos cosas diferentes. Una va en relación de la otra. Es decir, si el usuario hace un logout, inmediatamente el user ID cambia a nulo y isLoggedSubject será falso. Y eso tenemos que tener cuidado de hacerlo bien. La lógica, hacerla correctamente. Si no, podemos liar la parda. En el register, cuando se registra, devuelve el usuario. De alguna manera, nosotros deberíamos indicarle que después de registrarse se vaya al login, pero eso lo vamos a dejar para más adelante porque si no estamos complicando demasiado este vídeo. Vale, ¿qué hace en el logout? En el logout lo que hace es remover el local storage. ¿Qué es lo que tenemos que verdaderamente hacer en el logout? Aparte de remover el local storage, debemos de comunicar el estado del usuario autenticado y destruir el ID. Y lo podemos hacer uno detrás del otro, eso va a ser inmediato. Bueno, entonces primero, por ejemplo, vamos a destruir el ID. ¿Cómo lo destruimos? Pues nosotros vamos a crear un set behavior user ID y le decimos null, una función para esto, porque ahí van a ir varias cosas. Y después, ThisIsLoggedSubject, esta la podremos utilizar, get user ID, vale. Sí, estamos de acuerdo. Tenemos que crear esto. Get set behavior subject. Aquí. Set behavior user ID va a recibir un user ID de tipo number o de tipo null. Y va a devolver nada, absolutamente nada, que es un set. Y esto lo que va a hacer es cambiar ese por el ID que nos llegue o por el null. This.user, vamos a cambiar la variable thisUserIDSubject.nest y le decimos que ahora va a valer ese user ID que nos llega, el cual puede ser un número correspondiente al ID del usuario o un null, como es el caso del logout, que le hemos dado un null. También, ¿qué tenemos que hacer? Comunicar el estado, ¿no? Comunicar el estado del usuario autenticado, el nuevo estado. Comunicar el estado del usuario no autenticado. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues thisIsLoggedSubject.nest y le decimos que es false. Vale,
cuando hacemos login, buscamos el ID. Después, this is log subject next true. Le decimos que está autenticado. Obtenemos el ID. Deberíamos de decirle a este de aquí, user ID, a partir de este user ID subject, cuál es el nuevo ID del usuario, ¿no? Aquí lo tenemos, pero estamos suscritos y quizá dentro deberíamos hacer un pipe map pero no, porque eso lo vamos a meter dentro de la lógica del get user ID para no hacer un ciclo infinito en el que dentro aquí, cuando ya haciendo un pipe y un map le decimos que le pase el user ID. Hay varias maneras de implementarlo. Yo lo que voy a hacer es utilizar el get user ID y decirle lo siguiente. Vamos, ¿dónde está el get user ID? Ok, aquí tenemos un switch map o decoding pipe tab console log decode map aquí, vale. Decode, eso está perfecto. Nos puede llegar un null o un JSON web token y aquí hay un if que lo vamos a separar para poder hacer varias cosas dentro. ¿Y cómo lo haremos? Pues if decoded y ahora le diremos ¿qué tenemos que hacer? Primero, comunicar el ID, esto ya sabemos cómo se hace, this.set behavior, es decir, no sabemos cómo se hace, sí sabemos cómo se hace, user ID y le pasamos el decoded.user.id de este decoded que tenemos aquí, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa? Y también, como aquí estamos retornando ese ID y esto es un return, pues nosotros le vamos a decir aquí que retorne el decodec.user.id. Ya lo estaría retornando, pero nos falta en el caso de que nos llegue un nulo, por eso se está quejando del return. Hay que comunicar que no hay un ID. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues this set behavior user ID null. Lo mismo que hemos hecho aquí, pero pasándole un null y retornando el null. Entonces aquí esto ya no debería de quejarse, ¿no? Vale. Pero sin embargo se está quejando porque dice observable number null no es asignable to observable number. Claro, está clarísimo. Aquí hay que poner un null también, porque puede devolver o uno u otro. Antes nosotros estábamos devolviendo un 0. Ahora hemos cambiado el 0 por un null, porque aquí en la lógica hemos inicializado con un null o un number, ¿vale? No vaya a ser que alguien tenga el 0, que no lo va a tener. Siempre suele empezar en 1, pero bueno, lo hacemos así. Y además, return tal, esto, aparte, get user ID. Esto va a tener un pequeño problema, que va a devolver un pequeño error, o no lo sé. Pero yo me voy a curar en salud y voy a poner aquí si this is authenticated, si el usuario está autenticado, porque aquí puede ser que no lo decodifique por cualquier historia. Y aquí estamos en el byte este de aquí y le voy a decir un else y simplemente pues vamos a copiar esto de aquí y vamos a devolver casi lo mismo. Aquí voy a devolver un off porque dentro del is authenticated tenemos un return off, que esto lo que hace es devolver un observable. Bueno, hecho esto ya tenemos el user ID. ¿Qué es lo que hemos hecho? Que el user ID se encarga cuando sea solicitado de setear el behavior subject ID en relación a si existe ese usuario decodificado, que puede ser que no exista o puede ser que falle la base de datos o el propio decodificador. Entonces ahí lo he metido yo. Entonces cuando haga login va a obtener el user ID y además dentro de este obtener el user ID lo que va a hacer es comunicar el nuevo ID, ¿vale? Se podría haber sacado fuera como hemos hecho con este y haber comunicado aquí this is user ID.nest y obtener esto en una variable, un lío patatero, sin que lo he hecho dentro por ese motivo. Como lo hagáis, me da igual, exactamente igual. Lo único que pasa es eso, que tenéis que controlar que en el momento en que se loguee, pedir el ID, comunicar
que el usuario está logueado y comunicar el ID. Vale, ¿qué nos quedaría? En el logout ya tenemos la comunicación de que el usuario no está logueado y el ID lo volvemos a null. Ok, ¿qué más? ¿Alguna función más? Sí, tenemos una más que va a poder ser utilizada fuera a través de un servicio. No sabemos si esta la utilizaremos o no, pero la vamos a crear. ¿Qué va a obtener? Pues el user ID subject get value. Esta es un método de los propios behavior subject para obtener el valor que tiene ese